Hola, es un gusto saludarlos a cada uno de los que está con nosotros conectados a través de este podcast. Les presento a Saray Jaramillo, Ángelo Palomino y el que habla Javier Castro. Vamos a estar acompañándoles en algunas reflexiones que están vinculadas a el gobierno, los espacios públicos y la fe. Y por supuesto creemos que es muy importante abordar esto, que son materias a veces sensibles, materias que traen diversas polémicas o cuestionamientos, mirar desde una cosmovisión cristiana, desde nuestra esencia que tiene que ver con la Escritura, que tiene que ver con una tradición de fe que al mismo tiempo entendemos de que ha transformado generaciones, ¿sí? El cristianismo no es solo, por así decirlo, un marco religioso, es mucho más que eso. Jesús nunca vino a traer una religión, Él vino a traer un cambio en el corazón del hombre, a establecer ahí su reino, y ese reino de justicia y de verdad tocara todas las esferas, tocara todos los ámbitos del ser humano, y dentro de esos ámbitos también el espacio de gobierno, los espacios políticos, en donde también hay muchas tomas de decisiones en las que se encuentran, ¿no? Se generan también puntos de encuentro y desencuentro, o puntos de tensión o de cohesión entre la fe, entre la manera en que pensamos y entre también muchas de las contingencias, ¿no?, que se van dando en el día a día. Bueno, quiero introducir de esta manera nuestra conversación y también dejar a Saray, Ángelo, saludando a nuestros amigos que están también conectados con nosotros. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo muy contenta de poder estar en este espacio. Sé que tenemos muchas cosas que poder hablar y creo que el espacio que se está generando aquí sin duda va a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes, sobre todo aquellos que tengan interés en saber cómo la iglesia puede moverse en temas públicos, por qué es importante que tengamos una voz, una propuesta y la importancia también de conversar acerca de nuestros principios para la transformación de estos espacios. Así que muy contenta de poder estar aquí contigo, Javier. Muchas gracias, Ángelo. Sí, bueno, también muchas gracias por la invitación, por poder participar en este podcast, esta instancia de reflexión, de aprendizaje que creemos que puede traer mucha luz a aquellos que están interesados en cómo se conectan muchas veces la fe con los asuntos públicos. Así que feliz de compartir con ustedes. Bien, y nos metemos en un tema que para los antiguos también era un tema tabú, ¿no? Hablar, decían, de religión y política no se hace. No se habla en la mesa de estos temas. ¿Por qué? Porque generaba crispación, generaba algunas veces tensiones. Pero creo que si la iglesia no habla de estos temas, dejamos un espacio enorme para la ignorancia, ¿sí? Y en la ignorancia gana la tiniebla. En la ignorancia ganan muchas veces estas interrogantes que terminan desvirtuando, terminan generando mayor incomprensión y lamentablemente una disociación entre mi vida, por así decirlo, devocional y también pensar desde mi fe, ¿no? Pensar el cómo yo me voy a desenvolver como ciudadano, el cómo yo voy a enfrentar una profesión, un oficio, o incluso cómo estoy visualizando la sociedad que estamos construyendo. ¿Y qué les parece si partimos por el inicio, que es Génesis, ¿no? Desde Génesis Dios le entrega al hombre, ¿no? Génesis 1:26 en adelante, lo que algunos han llamado el mandato cultural, ¿no? Un mandato que tiene que ver con que estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Y en esa imagen y semejanza, Cristo mismo, al recuperar, ¿cierto? Con la venida de Cristo, el postrer Adán, recuperar los diseños originales, pone al hombre en una posición de gobernanza, pone al hombre en una posición de liderazgo, me refiero al hombre y la mujer, ¿no? Que ambos puedan llevar adelante un proyecto divino, que tiene que ver con, desde una familia, edificar una ciudad. Cuando Dios ve al hombre, le dice que sojuzgue, le dice que multiplique, que fructifique, y que al mismo tiempo pueda dominar, ¿no?, sobre la tierra, encarnando una narrativa en donde está presente una cosmovisión de fe. En este caso, oír al Señor, conocer su palabra, y por tanto eso reproducirlo en jefes, en este caso los jefes de las tribus, otros más, Abraham, Moisés, ¿no?, que no solamente eran líderes de fe, sino que eran gente que tenía
un don de mando, ¿no? Que tenía la capacidad de poder dirimir, de poder gobernar y al mismo tiempo de recibir sabiduría de Dios para asuntos públicos. Sarai, Ángelo, más o menos en esa línea, ¿no? ¿Cómo ustedes ven este planteamiento desde los principios, ¿no? Cómo el Señor ve esta relación entre el ser humano, entre sus hijos y también lo que va a significar administrar la tierra. Sí, yo creo que lo primero que hay interesante a propósito de Génesis es que a veces, claro, en nuestra mentalidad más moderna y contemporánea, nosotros vemos la esfera del gobierno como si fuese instituciones políticas nada más y tuviesen que ver como con la democracia o las elecciones, pero en realidad, antes que eso, yo lo que veo allí es que Dios puso esa función sobre el ser humano en general. Entonces, Dios puso al ser humano a gobernar, aún antes de que existiesen elecciones, de que existiesen presidentes, personas por las cuales votar, diputados, senadores, parlamentarios, lo que se nos ocurra. Entonces, el gobierno va más allá también en ese sentido de lo que hoy día conocemos como política. Creo que en ese sentido es importante reconocer de que Dios puso esferas de gobierno y de autoridad en nuestra vida y en nuestra familia. Entonces, nosotros podemos gobernar sobre esferas como nuestra familia o incluso ámbitos, como tú decías al inicio. Hay ámbitos del quehacer humano como la economía, la cultura, las artes, donde se puede manifestar esa función, ese elemento tan importante que Dios puso en el ser humano, que es el gobierno. Y algo que también a mí me llama mucho la atención de Génesis a propósito de esta mención es cómo Dios gobierna, cómo lo hace con la palabra. Y una de las primeras cosas que Dios pone a hacer el ser humano en el huerto es gobernar justamente con la palabra. Entonces el hombre tiene que ir recorriendo, ver animales, ¿no es cierto?, y nombrarlos. Y a través de ese ejercicio de gobierno de la palabra me parece que hay una clave ahí bien interesante. Totalmente. O sea, y Cristo mismo como el verbo, ¿no? Aparece después modelando. Pero bueno, Sally. Hay no recuerdo quién era el autor o la autora que decía de que no hay un espacio en todo el mundo o el universo donde Dios nos diga, esto es mío. Kuyper, sí, estaba pensando en Kuyper. Y eso nos da a entender cómo Dios ve, ¿cierto?, nuestro mundo, nuestro entorno, Él desde su trono, pero también desde aquí la tierra, cómo todo se administra y es como una cadena de cosas que van sucediendo. Y tal como decía Javier y decía Ángelo, tiene que ver con un principio. O sea, partimos desde el Génesis en adelante y luego el hombre va perfeccionando vez tras vez, capítulo tras capítulo, las formas desde una familia, luego las primeras comunidades, las primeras tribus, luego los primeros asentamientos humanos, luego vienen las ciudades. Entonces todo va creciendo, pero el principio se va manteniendo. O sea, el hombre tiene el mandato de poder juzgar la tierra, de administrarla. El simple hecho de colocarle nombres a los animales, de darle un propósito, un sentido a su entorno, de cómo es el ordenamiento territorial, dónde se van a ubicar su familia, dónde va a buscar asentarse, dónde va a buscar sembrar. Todo eso tiene que ver con cuando el hombre domina las semillas, se multiplican, todos estos procesos que se dan en la historia. Pero sin duda, hoy día para nosotros es algo que no debemos olvidar, ¿cierto? En nuestra cotidianidad, las decisiones todos los días se están tomando por personas que son súper importantes, que están en lugares de autoridad, pero eso no quiere decir que nosotros ignoremos lo que está sucediendo, sino que también tenemos un rol dentro de esta sociedad y no debemos dejar como sentarnos en un sillón, así como hoy día, y simplemente cruzarnos los brazos y decir, bueno, que otros tomen decisiones por nosotros. No, el Señor nos dio autoridad y esa es como la discusión, ¿cómo administramos esa autoridad? Bueno, están viendo que esta conversación nos lleva a Honduras a niveles de mucha profundidad y yo quiero profundizar también en lo que están ustedes compartiendo en relación a la palabra, porque creo que ahí hay un principio importante y también asociado a lo que recién decía Sari, ¿no? Como nosotros tenemos hoy día un espacio que no solamente está acotado a un plano devocional, a un plano del día domingo en la mañana. Todo el día hablamos, o sea, el Señor nos entrega la capacidad de hablar con el fin de ordenar, con el fin de desatar bendición, con el fin de desatar luz. Y hay principios que desde Maquiavelo, si vemos para atrás, ¿no?, hasta los antiguos griegos, ellos hicieron de la oratoria
ellos convirtieron el arte del seducir, del persuadir y el hablar en el instrumento fundamental de la política. Como han dicho algunos teóricos marxistas, ¿no? La palabra crea realidad, que no es tan alejado de lo que también vemos en un principio. O sea, cómo la palabra tiene la capacidad de desatar una perspectiva de luz, de tiniebla, porque la palabra imparte, ¿sí? Habla o abre un espacio, una dimensión de cielos y tierra, ¿no? Entonces, en base a lo que ahora estamos viendo o visualizando, cómo nosotros podíamos pararnos después de la caída, donde el hombre, y disculpen que lo lleve en un plano más acelerado, donde el hombre pierde las llaves, ¿no?, de la administración por escuchar una palabra errada, por escuchar la serpiente que termina engañándolo y que termina también cerrándole el paso a un lugar de gobierno perfecto, que era el huerto, ¿sí? Bueno, después de la caída operan otras dinámicas, otras lógicas, y se van a sentar desde Babilonia en un transcurso múltiples otros imperios que intentan, de alguna forma, hacer valer modelos políticos, ¿ah?, modelos de gobierno sobre la tierra. Cómo el ser humano enfrenta esa realidad, y hoy día, por supuesto, donde también hay un mundo donde opera, ¿no?, esta mortandad solo por el hecho de estar, cautivos o sujetos por Babilonia, por estos reinos de muerte. ¿Cómo podríamos profundizar también en esa línea? Sí, yo creo que es interesante lo de la palabra, porque poder comprenderlo, porque muchas veces, lo digo lamentablemente, a veces la iglesia en este escenario, como en el espacio público, está muda. O sea, a veces en los cultos, claro, hay mucha palabra, hay mucha expresión, y creo que hay mucha fructificación allí, pero de pronto cruzamos un poco la esquina, ¿no es cierto?, de la calle, y nos encontramos con el espacio público, y allí la iglesia queda muda. O sea, está sin palabra muchas veces. Y eso a mí me parece como grave, ¿no? Creo que es una cuestión que es importante resolver. Porque uno lo que se va a encontrar entonces es otro tipo de voces. A propósito de lo que mencionaba, desde Babilonia en adelante uno va a encontrar una serie de otros modelos que van a buscar organizar nuestra vida espiritual, pero también cultural y política, de un modo en que le hace más sentido a las tinieblas que a la luz. Y allí la iglesia tiene que disputar esos espacios siendo luz, y manifestando su voz. A mí me gusta lo que dice Jesús cuando dice que somos la luz y la sal de la tierra, porque la sal lo que buscaba hacer en esa época era preservar algo, ¿no es cierto? No existían los refrigeradores, entonces cualquier cosa que estuviese, digamos, allí a la intemperie o en algún lugar y que les ha guardado, se iba a descomponer, y entonces entraba allí en un proceso de corrupción. Pero la sal detenía ese proceso. Sí, yo creo que cuando Jesús nos dice somos la sal, nos está diciendo también somos la gente que detiene esa capacidad de corrupción de las tinieblas a través de distintos modelos espirituales y políticos. Pero cuando dice que somos la luz, lo que a mí me gusta mucho de esta idea de la luz es que la luz no es algo que detiene, no es solo una muralla, no es solo algo que contiene el mal, sino que más bien deshace el mal. Ajá. Y yo creo que ahí hay una doble acción de la iglesia que lamentablemente a veces digo, insisto, tal vez me equivoco, tal vez soy muy extremo, pero pienso a veces está muda, y en realidad debería ser luz y sal. Debería contener el mal por un lado, pero también avanzar y ser mucho más que no solo reactiva, sino también proactiva, como lo es la luz, que cuando existe, cuando está, simplemente las tinieblas desaparecen. Amén, ¿verdad? Sari. Estaba pensando justo, ya me adelanté sin varios episodios de historia, pero estaba pensando como en la época de la iglesia primitiva. Siempre me ha llamado la atención cómo una iglesia que estaba creciendo, ¿cierto?, al alero del evangelio,
con discípulos que estuvieron cerca del Señor y cómo empezaron a crear esas primeras comunidades, como una relación basada en el amor, en el entender la profundidad de los principios del reino, de la luz y todo esto que estaba generándose, fue capaz de desequilibrar a uno de los imperios más fuertes de ese momento, como fue el Imperio Romano. Siempre me ha emocionado mucho estudiarlo, como leerlo, y creo que nos deja una enseñanza muy importante. Primero, de que no son las grandes estructuras, no son los grandes imperios los que van a derribarse a otro más grande, sino que a veces es funcionando en la inversa, ¿cierto? Como estas familias que empezaban a adoptar niños, como estas familias que empezaran a generar misericordia, a compartir y dejando a un lado las clases sociales, como en su forma de vida empezó a desestabilizar lo que era un imperio grande a través de la conversión incluso de las personas de clases sociales más altas, todo eso. Y tiene que ver con la aplicación de los principios elementales del Evangelio, y tiene que ver con los principios elementales del gobierno de Dios, que se basa en familias que van creando, familias que van administrando, familias que van soltando una voz de verdad, una cultura diferente. Y cómo esa cultura, quizás desde afuera algunos estudiosos podían verla como una cultura pacífica porque no iban en contra del imperio, no iban así, como quizás los celotes o otros. Más bien era de amar y perdonar a mi opresor, amar y perdonar aun cuando estén llevándose a mis familiares al Coliseo. Era otra forma, otra racionalidad, y cómo eso paulatinamente fue desestabilizando uno de los poderes más importantes de esa época. Creo que hoy día el Señor nos invita a lo mismo. No es que vayamos a hacer una desestabilización una revolución, digamos, en nuestros países. No es la idea, no creo que el Señor nos lleve ahí, sino que nuestras armas son del Espíritu, ¿cierto? Y nuestros principios también se mueven en otra dimensión, y creo que hoy día el Señor quiere despertar nuestro espíritu, despertar nuestro corazón, tomar nuevamente los diseños de la familia y generar esos cambios, esa reforma. A propósito de hoy día que estamos celebrando 31 de octubre, conmemorando lo que fue una reforma importante y que marcó un antes y un después también en la historia. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que se unen dos puntos importantes que hemos venido hablando. Primero, la palabra, y segundo, la familia. Si uno revisa en el Antiguo Testamento, si uno revisa cómo Israel se preserva frente a todas las influencias de las culturas de su época, hay algunos principios que son claves. Poder traspasar, en este caso una tradición oral, ¿no? Poder traspasar la palabra de generación en generación formó una cultura fuerte, ¿sí? Y esas culturas fuertes no son sencillamente culturas de resistencia, sino que son culturas que tienen destapado su oído para poder oír y discernir hacia dónde Dios te está dirigiendo. Pregúntenle a Abraham, ¿no? Pregúntenle a Moisés, pregúntenle a Daniel, ¿no? A José. Son gente que tenían su oído destapado para oír qué es lo que el Espíritu habla a la iglesia, ¿sí? Y al mismo tiempo oír no solo para acumular un saber, para acumular un conocimiento, sino que para poder trabajar en los diseños de Dios. Y aquí hay un tema elemental, la familia. O sea, la familia es el núcleo, como muchas veces se ha dicho, pero es la base donde Dios genera un modelo a escala de lo que Él entiende por gobierno. De hecho, la Biblia dice que Cristo mismo ve a la iglesia como la esposa, ¿sí? Y desde ahí se proyecta. Entonces, la familia es, por así decirlo, una representación profética del gobierno de Dios, ¿sí? La familia que sabe adorar, la familia que tiene una cultura de adoración, la familia que sabe oír al Señor, es una familia que va a poder reconocer cuál es la voluntad de Dios. Y el gobierno tiene que ver con voluntad, ¿sí? Voluntad de poder, con ejercer una voluntad de dominio. Y en este caso, Jesús lo habló de esta manera, ¿no? Que se unan, cielo y tierra, venga tu reino, hágase en nosotros tu voluntad, así como es en los cielos, sea en la tierra. Y lo que pasa precisamente en tiempos del Imperio Romano es que nuevamente desciende el Espíritu, ¿no? Y ellos comienzan a hablar, ¿no? En diferentes idiomas, en diferentes lenguas, y el Evangelio va
a toda criatura. Id, dice, id por todo el mundo y discipular, ¿no? Discipular, es decir, volvemos a una fase donde la imagen de Cristo va a impulsar a una generación que va a transformar imperios, reinos, en donde el gobierno de Dios se va a hacer visible. Para ir cerrando este capítulo, algunas reflexiones en torno a lo que es esto que estamos hablando, ¿no? Una base en cómo la fe está asociada a un diseño de gobierno. Sí, yo me quedaría con la idea que comentaba que tiene que ver con cómo el Señor puso esta función del gobierno en el ser humano antes de nuestras instituciones políticas, antes de incluso de la idea que hoy día nosotros tenemos de que de alguna forma la política involucra casi como dominar el dominio de hombres sobre hombres. Y cuando Dios pone esa función, creo que nos muestra que de alguna forma el gobierno no es solo, claro, ahí es relacional, tiene que ver con otros, con nuestra vida en común, pero también tiene que ver con nuestro corazón, con lo que pasa dentro nuestro. Yo veo allí gobierno, por ejemplo, el gobierno de Dios cuando se sienta en nuestros corazones y aprendemos a sujetar nuestro carácter en medio de un contexto familiar, por ejemplo. A veces tenemos problemas, situaciones complejas, cuando vamos manejando y se nos atraviesa alguien, ahí también está el gobierno de Dios, en medio de nuestros corazones, en medio de nuestro carácter, por lo que el Nuevo Testamento denomina dominio propio, por ejemplo. Yo veo ahí también una expresión del gobierno de Dios en medio del ser humano, manifestándose también. Me llamaba la atención hoy día cuando estaba en la mañana leyendo algunas noticias a raíz de algunas denuncias que se han hecho en Reino Unido a la familia real, sobre todo uno de los miembros, que creo que es uno de los hermanos menores de la familia real, que estuvo también por causa de investigación muy vinculado a temas de abuso menor y todo eso, como el rey tomó la decisión de quitarle sus títulos y están en ese proceso como de degradarlo. Me llamaba mucho la atención la dignidad, o sea, de cómo cuando tú tienes que gobernar, tienes que tener presente lo que es la dignidad de lo que significa la administración del gobierno. Y sobre todo reflexionaba en torno a esto a propósito de que estamos hablando de que son las familias que gobiernan, ¿cierto? Y en este caso creo que es importante, como decía Ángelo, que la expresión del gobierno tiene que ver con cómo se expresa primero en lo íntimo, ¿cierto? No podemos dar algo que no somos, en el fondo. Y eso se tiene que cultivar. Y creo que eso es parte también de la labor de la iglesia local para una segunda fase que sería la expansión o el crecimiento en terreno, podríamos decirlo así, de la iglesia que se manifiesta en distintos lugares de autoridad. Entonces me hacía reflexionar esta noticia que igual debe ser como, es bien estridente quizás en los medios de comunicación, pero que nos deja una lección, o sea, de que si tú no guardas la dignidad en lo íntimo, no tienes autoridad para poder gobernar, no puedes ser príncipe. De hecho, creo que incluso te quitaban el título de duque, de York y todo eso. Entonces, como bien complejo, pero también nos deja una lección a nosotros, decir, Señor, tenemos que tener dignidad, tenemos que tener, digamos, el nivel de justicia también para poder hacerlo, pero todo parte en casa. Todo parte en la intimidad, en los tiempos de adoración, en los tiempos de escuchar al Señor, en los tiempos de sanidad, cuando dejamos que nuestro corazón sea procesado, para que luego se manifieste, ¿cierto?, el gobierno de Dios. Muy poderoso. Como ustedes están viendo, estamos hablando de identidad. Estamos hablando de diseños que van más allá de una efervescencia política. De decir, vamos, la iglesia a los cargos públicos, vamos sencillamente a posicionarnos en lugares de mando. No, estamos hablando de que la primera identidad de la iglesia, más allá de lo político, tiene que ver con el hecho de gobernar. La Biblia dice que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Y ese gobierno no se compara al gobierno de ningún reino humano. No se compara a tener una posición en Naciones Unidas, en una presidencia. El ser hijos de Dios nos establece en un plano de identidad, donde Dios nos convoca a su mesa para poder gobernar desde nuestras familias, primero, desde nuestras propias vidas. Hay un proverbio que dice que mejor es el que se domina a sí mismo que el que gobierna una ciudad. Porque Dios
ve lo que ocurre primero en el corazón. Y Él decide ver primero también, examinar el corazón, ese plano donde Él va a tratar de manifestar su gloria y hacernos a su imagen. No podemos gobernar por las fuerzas del hombre, no es con espada, no es con ejército, es a través de su espíritu. Y es entendiendo que lo primero, o el primer principio, es tener una identidad clara y una función asociada al gobierno de Dios. Me gustaría pedirte que en esta primera etapa pudieses orar y bendecir a los que nos están escuchando. Amén. Padre, queremos darte las gracias por esta instancia que tú nos estás dando, de poder ser convocados para escuchar la voz de tu gobierno y que tú nos enseñes qué es gobernar, cómo se gobierna en esta generación, cómo podemos ser familias que manifiestan esa función tuya, Señor, de forma sencilla, de forma natural, y qué más que es escuchando tu voz y dejando que tú hagas tu voluntad y que venga a nosotros tu reino, así como oraba Jesús, y que sea en la tierra como es en los cielos. Por eso hoy día oramos por todos aquellos que están escuchando este podcast, que sea de bendición, que tu espíritu se despierte también a este entendimiento y que muchas familias más puedan ser convocadas a este diseño, a gobernar en esta generación. Amén. Amén. Nos vemos.